Conocido en su época como el Orfeo británico, Henry Purcell fue el músico más prestigioso, más importante, más famoso en los primeros años de la restauración monárquica, es decir, después de 1660, cuando Carlos II vuelve a Inglaterra tras su exilio en París. Fue el músico que escribió la primera ópera en la lengua de Shakespeare, y sería otro grandísimo operista muy posterior, Benjamin Britten, quien dijera de él que Purcell había sido el músico que mejor había sabido poner música precisamente a la lengua inglesa. Fue un talento precoz y malogrado, podríamos decir también, porque falleció con 37 años en 1695, precisamente el mismo año del estreno de Indian Queen. Tenemos noticia fidedigna de que ya estaba componiendo música con 8 años. Sus primeras canciones se publicaron en 1673, cuando él tenía 15 años, de manera que fue verdaderamente un talento precoz. Su padre, se llamaba Thomas, era gentleman, o sea, formaba parte de los músicos de la Capilla Real, era un músico conocido y respetado. Su abuelo era también un tenor de ese mismo conjunto. Y bueno, en 1677 él entró a formar ya parte también de la Orquesta del Rey, y conviene decir que precisamente Carlos II fue el que importó a Inglaterra el esquema de la orquesta que había traído del mismo modelo de la orquesta de Luis XIV, es decir, lo que se llamaban los 24 violines del rey. Los 24 violines del rey era una orquesta de cuerda, claro, con violines, violas, violonchelos y contrabajos, que además tenía flautas, tenía oboes y tenía fagotes. Bueno, pues ese modelo de orquesta es la que se importó ya a Inglaterra precisamente de la mano de Carlos II, que por otra parte era primo de Luis XIV, como es bien conocido. En 1679, es decir, con 21 años, Henry Purcell era ya organista titular de la Abadía de Westminster, y en calidad de tal, él tocó el órgano en las exequias de Carlos II y en la coronación de su sucesor, James II. En 1689 estrena Dido y Eneas, y esto es un hecho verdaderamente crucial porque se trata de la primera ópera escrita en lengua inglesa, que no tendría continuadores, al menos hasta muchísimo tiempo más tarde, y que de hecho ni siquiera se estrenó en un teatro, se estrenó en el pequeño escenario que había en el internado para señoritas de Josiah Price, que estaba en Chelsea, pero que en modo alguno era un teatro como tal. En fin, en 1695 falleció la reina Mary II de viruela, como se sabe, y Purcell sería naturalmente el encargado de hacer música para las exequias de la reina, para la que compuso algunas de sus piezas más conmovedoras, dicho sea de paso. Y ese mismo año falleció él también, pues prácticamente coincidiendo con el estreno de la Indian Queen, de la reina india. Hasta 1680 Purcell fue sobre todo un músico de música religiosa, de música de naturaleza litúrgica, pero a partir del año 80 empezó a interesarse por el teatro, hizo música incidental, pero música incidental con canciones y con mucha música instrumental. Puede decirse que Purcell es el creador de la música instrumental en Inglaterra, dicho sea de paso. Hizo música incidental nada menos que para 43 obras, y luego él mismo, aparte de Dido y Eneas, la ópera antedicha, escribió también pues, lo que se llamaban entonces semióperas que, bueno, la primera fue en 1690, Diocleciano, sobre Philip Massinger, luego en el 91 sería El rey Arturo, sobre John Dryden, después sería La reina de las hadas en 1692, que es una versión apócrifa en principio, pero hecha a partir del texto de Shakespeare para el sueño de una noche de San Juan, y finalmente, el mismo año de su muerte, como decíamos, la reina india. John Dryden, que era 27 años mayor que Purcell, fue el poeta laureado, fue el poeta y el escritor más importante de la Restauración, y él mismo describió qué era eso de una semiópera en los siguientes términos. Decía Dryden que se trataba, decía, de un cuerpo poético o de una ficción en verso blanco representado teatralmente con música vocal e instrumental, ordenado con escenas de maquinaria y danzas. Esto de las escenas de maquinaria y danzas se refería a que se hacían muchos cambios de decorado a la vista del público, lo que aquí en el teatro barroco se llamaba prodigios, jugando precisamente con cambiar de espacios, cambiar de
de localizaciones a la vista del público y con gran aparato, con gran maquinaria. La restauración monárquica, en la persona de Carlos II, había traído también la reapertura de los teatros, que en la época de los puritanos habían estado cerrados, el teatro había estado prohibido, y esto creó pues una extraordinaria demanda de obras teatrales de toda naturaleza. Lo interesante es que la ópera en el modelo italiano, que todo el texto es cantado, pues esto era algo que era acogido con indiferencia, sino francamente con hostilidad. Fue precisamente el propio John Dryden el que llegó a escribir que tanto la lengua como el temperamento inglés son incompatibles con la ópera. Esto lo llegó a escribir Dryden, aunque luego cambió de opinión precisamente a base de trabajar con Purcell. La cuestión está en que la forma inglesa de teatro musical en esta época era precisamente lo que se llamó semi-ópera. La semi-ópera no era una ópera, era una obra de teatro, pero una obra de teatro con argumento, con actores, con todo su gran desarrollo, pero en la que se interpolaban grandes secuencias musicales que se llamaban masque. Masque, que se puede traducir como mascaradas, o también una palabra pues muy bonita española que es mojiganga, si no fuera porque, claro, esta palabra tiene ya una connotación de tipo bufo, de tipo cómico, que no tiene por qué coincidir con el masque inglés. Pero era exactamente eso. Grandes secuencias que estaban a lo mejor, en el caso de Purcell, incluso unificadas tonalmente, que eran como verdaderas óperas en miniatura que van incluidas o interrumpiendo la acción teatral. Lo que caracterizaba fundamentalmente la masque, es decir, la semi-ópera, era que los personajes principales de la obra teatral no cantaban en las masques, y las masques estaban protagonizadas por personajes de naturaleza alegórica, pueden ser, bueno, pues pastores, o dioses, o genios, o hadas, o personajes fantásticos de esta naturaleza, pero nunca los personajes principales del drama. ¿Esto qué quería decir? Pues que hacía falta en realidad dos compañías, una compañía teatral y una compañía de músicos, con orquesta, con cantantes, etcétera, etcétera, y que por tanto las semióperas pues eran unos espectáculos que resultaban muy gravosos. En fin, había dos teatros, no siempre coincidiendo en tiempo, pero llegó a haber dos teatros que hacían semiópera en Londres, en el Londres de la época, que tenía en torno a 600.000 habitantes. Eran el Dorset Gardens, que es donde se estrenaron todas las obras de Purcell, y el de Lincoln Lane, que era el Drury Lane, que es en el que se estrenó precisamente la Reina India. Entonces, como eran espectáculos que sobre todo por el tema de la maquinaria eran también muy caros, el resultado es que un teatro de estos que tenía un presupuesto entre 8 y 10.000 libras anuales, una cifra considerable, pues una sola producción de semióperas de una semiópera podía llegar a costar entre 3.000 y 4.000 libras. Esto hizo que normalmente solo se hiciera una producción, en algún caso ha habido dos producciones de una semiópera nueva por año, pero nada más, porque eran carísimas, y que luego se reponían otras anteriores. Hubo años en que no hubo ninguna nueva. De hecho, si la semiópera extiende su época de funcionamiento, pues desde el año 73, desde 1673 hasta 1710, es decir, cuando empezaron ya a entrar en Inglaterra las óperas en italiano, entre otras cosas apadrinadas, sobre todo un poquito después, por Händel, hubo ahí por en medio 13 años, entre 1677 y 1690, en que no se hizo ninguna semiópera nueva, simplemente se repetían o se reponían montajes que ya estaban hechos de años anteriores. Montajes que no siempre eran sobre obras inglesas. Por ejemplo, algunas obras de Calderón traducidas tuvieron mucho éxito. Un ejemplo especial fue precisamente La fiera, el rayo y la piedra, del que sabemos que se hicieron varias producciones en esta época de las semióperas, que por otra parte fue la forma específica de teatro musical inglesa durante los años de la Restauración. Entonces, si había esa unificación tonal, si había esa estructura, quiere decir que la parte teatral y la parte musical estaban rigurosamente articuladas y que no necesariamente tenía por qué coincidir lo que estaba sucediendo en la parte musical con lo que estaba sucediendo en la parte teatral. Esto es algo que precisamente de lo que se beneficia precisamente el montaje que se presenta en esta ocasión. La reina Mary II, falleció en diciembre de 1694, concretamente el día 28, de viruela, y si hemos de hacer caso a un eminente cronista de la época, John Evelyn, falleció en un estado, la pobre reina, en que ni siquiera sus más allegados deudos podían reconocerla.
el estado en que había quedado. Fue un acontecimiento profundamente luctuoso en Inglaterra, hasta el extremo de que los funerales no se realizaron hasta el 5 de marzo. El cadáver se embalsamó para que todo el mundo pudiera verlo y naturalmente los teatros quedaron cerrados en señal de luto hasta comienzos de abril del año sucesivo. La música de las exequias, la maravillosa música de las exequias, la escribió naturalmente Purcell, y The Indian Queen se escribió precisamente para aprovechar la reapertura de los teatros después de haber pasado los meses de luto. La Reina India era un texto que ya existía de John Dryden, que lo había escrito con un cuñado suyo que se llamaba Robert Howard, que era Sir, tenía el título de Sir, y que se había estrenado en 1664 y que se editó ya en forma de libro al año sucesivo. Entonces se convirtió en semiópera precisamente para lo que podríamos llamar la rentrée. El caso es que Thomas Betterton, que fue un actor importantísimo de la época y había sido uno de los campeones precisamente de las semióperas, tuvo un problema importante con la compañía del Lincoln Inn, del Drury Lane, y entonces se trasladó al otro teatro. El resultado es que, por razones que no están excesivamente bien establecidas, Purcell se tuvo que quedar en el teatro del Lincoln Inn, que era el teatro del Drury Lane, en lugar del Dorset Gardens, donde se estrenó La Reina India, pero además se estrenó en muy malas condiciones, porque claro, como había habido un problema con los intérpretes que les debían 1 año y pico de salario, etcétera, se encontró con intérpretes musicales no profesionales, con lo cual pues sabemos que la obra tuvo un mal resultado musical y a todas estas pues el propio Purcell falleció, de manera que la estructura inicial, que tenían que haber sido 5 masques, quedaba reducida solamente a 4 porque la última no la pudo componer Henry Purcell, sino que la compuso su hermano, que era 2 años menor que él, un gran músico también, aunque claro, no tuviese su genio, su talento. Y las otras, las masques que han quedado, que son originales, son, por supuesto, el prólogo y luego la primera masque, que es el encuentro entre la fama y la envidia. La segunda, que es el encantamiento, que es uno de los episodios más bellos de toda la historia de la música inglesa y desde luego de lo más bello que escribió Purcell en toda su vida, y luego la última más que era la del sacrificio. En fin, el argumento de la versión original es una cosa completamente descabellada, que era el enfrentamiento, las luchas entre los aztecas y los incas, o sea, entre el Perú y México, que como se sabe, pues comparten frontera, o sea, es un disparate. Y por en medio, pues hay una historia de hijos ilegítimos, de la reina india, que es una usurpadora, del general de los incas, que no se sabe quién es su padre, y luego resulta que se descubre más adelante que es precisamente hijo de la que había sido la reina ilegalmente depuesta. En fin, en este caso se ha cortado por lo sano y es una versión rigurosamente nueva, naturalmente no en lo musical, que se debe fundamentalmente a la elección del director escénico de Peter Sellars, con la misma escenografía, con el mismo escenógrafo de Ainada Mar, que se hizo también en este teatro en la temporada pasada. Peter Sellars ha tomado textos procedentes de una novela de Rosario Aguilar que se llama La niña blanca y los pájaros sin pies. Rosario Aguilar es una eminente escritora nicaragüense que, por cierto, se llevó en el año 2001 el premio Gabriela Mistral y que ha sido la primera mujer que ha entrado en la Academia de la Lengua Española en Nicaragua. Y entonces la novela en cuestión pues es una novela que habla o parte de los escasísimos textos supervivientes, testimonios de mujeres de la época de la conquista. Y entonces su protagonista, la niña blanca precisamente del título, es Beatriz de las Cuevas, esposa de Pedro Alvarado, que floreció entre el final del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Entonces se parte de ahí, se toma este material. Hay que tener en cuenta, y esto también aparece de alguna forma en la puesta en escena presente, que Rosario Aguilar ha sido una sandinista de primera hora, aunque después, por enfrentamientos con las actitudes y las políticas que hicieron los sandinistas poco después de tomar el poder, pues durante 10 años estuvo nuevamente apartada. Ella venía de una familia liberal y una familia antisomocista, habían estado exiliados y luego ya volvió, si no exactamente al exilio, pero a alejarse de Nicaragua hasta después ya el año 90.
Además, la música que se escucha en esta producción de Indian Queen está enriquecida con algunas canciones y con algunos anthem, que la palabra anthem, bueno, pues se puede llamar antífona, pero en realidad se refiere a un himno, a un salmo, podríamos decir, forzando un poco el sentido, motete, cantos litúrgicos, en definitiva, de la Iglesia anglicana, de los que Purcell nos ha dejado varios centenares, todos de la más exquisita factura. En cuanto a la escena, como decía hace un momento, se debe a Gronk, que, bueno, ya se dijo aquí repetidamente, se llama Julio Nicandro, es un pintor chicano que nació en Los Ángeles, sin embargo, en 1957, cuyo Museo de Bellas Artes hay albergados muchos cuadros suyos, y que practica un tipo de pintura en la que hay cierta influencia de la cultura tolteca, pero también del expresionismo abstracto estadounidense de los años 50, pero al mismo tiempo del expresionismo europeo histórico, vamos a decir, concretamente de Max Beckmann. Se trata de esta reina india de una producción del Teatro Real en coproducción con la English National Opera de Londres y con la Ópera de Perm.